¿Se lo liberaría presidente Bukele? Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, yeah, I'm supposed to have suggested that I smuggle terrorists into the United States, right? How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or whether of course I'm not going to do it. La serie de deportaciones irregulares de venezolanos y salvadoreños ha escalado a una crisis constitucional en Estados Unidos y en un conflicto diplomático internacional en 3 países. El emblemático caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García evidencia fallas en la aplicación de la justicia y pone en entredicho el respeto al Estado de Derecho, incluso desde las más altas esferas del poder. Bienvenidos al resumen de El Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 26 de abril. El presidente Nayib Bukele rechazó la solicitud de repatriación. ¿Cómo voy a introducir a un terrorista de contrabando a Estados Unidos?, dijo el 14 de abril en su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. Así, sin pruebas, Bukele acusó de terrorista a Ábrego García, el migrante salvadoreño residente en Maryland, convertido en símbolo de la política de deportación estadounidense hacia cárceles salvadoreñas. 3 días después de esa visita a la Casa Blanca, el senador Chris Van Hollen, del estado de Maryland, se reunió con Ábrego García en un restaurante del Hotel Sheraton en San Salvador. El 16 de abril, el vicepresidente Félix Ulloa negó cualquier posibilidad de encuentro o llamada. Las fotos del encuentro fueron publicadas por el propio Van Hollen y retomadas con ironía por el presidente Bukele, quien aseguró que estaban bebiendo margaritas. El senador dijo que las bebidas fueron colocadas en la mesa por un funcionario de Bukele y calificó el comentario como un intento de manipulación mediática, porque ni Ábrego ni él siquiera tocaron esos vasos. Nobody drank any margaritas or sugar water or whatever it is, but this is a lesson into the lengths that President Bukele will do to deceive people about what's going on. El 21 de abril, los congresistas Robert García y Maxwell Frost lideraron una misión de 4 legisladores a El Salvador. Buscaban hablar con Kilmar Ábrego y con Andry Romero, un peluquero venezolano de 19 años que está entre los detenidos. But also, we want to make sure that this story doesn't go away. There's going to be an end to this story, and the end we want is him home going through due process. The book is not closed on this, and the book is not closed on our Constitution and our laws, no matter what Donald Trump says. And so that's part of the reason we're here. The other thing I want to say too that I think is important to mention is we formally requested to see him today, and we were told after at our meeting that the government here has denied our request to see him because this is not an official trip. Ese es el congresista demócrata Maxwell Frost, de Florida. Dijo que el gobierno salvadoreño no les permitió visitar a Ábrego porque este no era un viaje oficial. También dijo que la historia no se ha terminado, sin importar lo que Trump piense sobre las leyes y la Constitución. El gobierno salvadoreño ha permitido a 2 congresistas republicanos, además de la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, tomarse fotos dentro del CECOT. Ese juego ya tiene consecuencias. El gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, anunció sanciones contra El Salvador y ordenó revisar todas las inversiones estatales y contratos con empresas salvadoreñas. Los llamó el primer paso hacia un posible boicot. El senador Van Hollen también recomendó a los estadounidenses no hacer turismo en el país y les sugirió ir a Costa Rica, según el sitio web Semafor. Los detalles del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador siguen siendo secretos, más allá del pago de $6 millones anuales por el arrendamiento del CECOT. Lo que sabemos es que Ábrego García fue trasladado del CECOT a Panteos, un penal de menor seguridad en Santa Ana, pero no sabemos
si un juez dio la orden. Sobre ello, consultamos a 3 jueces penales salvadoreños, quienes hablaron bajo condición de anonimato y coincidieron en un punto clave: el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Extradición, que es lo más cercano a una ley que se puede utilizar en casos como el de Ábrego, si tuviera un caso penal en El Salvador. Para que alguien sea encarcelado, tiene que haber una orden judicial válida, ya sea porque tiene un proceso abierto o porque tiene que cumplir una condena. Uno de los jueces nos explicó que sin esa orden judicial, ninguna autoridad en el país requerido tiene base legal para mantener a alguien encarcelado. Esto no es un favor diplomático, no es una decisión política ni administrativa. Es un proceso legal y solo puede ser ordenado por una autoridad judicial del país solicitante. En las fotografías no vimos a Ábrego García esposado, no lo vimos en una celda. Lo vimos sentado, con ropa distinta de la que fue deportado a El Salvador. ¿Qué significa estar bien tratado en un país donde otros no tienen ni el derecho a una llamada? ¿Quién ordenó la salida y el traslado de cárcel cuando no hay una causa judicial en El Salvador? El desarrollo más reciente es que Bukele demostró el mismo nivel de control sobre Ábrego con los otros 200 venezolanos, cuando ofreció al mandatario Nicolás Maduro un intercambio por presos políticos en Venezuela. El Ministerio Público de ese país, en respuesta al mensaje de Bukele, solicitó a la Corte Suprema y a la Fiscalía salvadoreña información sobre qué delitos han cometido en el país los 252 venezolanos encarcelados, en qué momento se presentaron ante un juez y si han tenido comunicación con abogados. Esto es una pausa para recordarte que tu apoyo nos permite seguir contando las historias que otros no cuentan o intentan ocultar. Puedes apoyarnos desde $4.99 al mes. Solo tienes que ingresar a apoya.elfaro.net. Bukele pidió calle privada para su residencia en Los Sueños. El gobierno de Nayib Bukele quiere comprar una calle dentro del exclusivo condominio Los Sueños, para que sirva como acceso directo a los terrenos donde se construye la nueva residencia presidencial, justo detrás de la casa actual del presidente Bukele. La oferta es un poco más de $209,000 o, si los vecinos lo prefieren, una obra de valor similar como un gimnasio, una cancha de pádel o incluso la remodelación de algunas áreas comunes. Todo esto quedó por escrito en una carta enviada el 4 de febrero por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la secretaria privada de la presidencia. Eso sí, la calle no puede venderse sin el visto bueno de los residentes del condominio, ya que se trata de un área común. Sin embargo, en nombre del presidente Bukele, la propuesta incluye una barbacoa como incentivo para los vecinos que voten a favor de la venta. Escucha la investigación completa, narrada por la periodista Victoria Delgado, en El Faro Audio, disponible en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Nuevas Ideas aprobó ley que quita control de mercados a alcaldías. La Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, dio un paso nuevo en la centralización del poder sobre los espacios públicos. Con un dictamen favorable emitido por la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, apenas 2 reuniones, sin consultar a los gobiernos locales, se aprobó la creación de la Dirección de Mercados Nacionales. La dirección será la encargada de administrar mercados, plazas, parques y otros espacios públicos que hayan sido intervenidos por el Estado, ya sea a través de su diseño, remodelación o construcción. Para hacerlo, la ley obliga a las municipalidades a ceder esos inmuebles en comodato por 50 años. Y no solo eso, no podrán cobrarle al Estado por cederlos ni exigir pagos a los arrendatarios que ocupen esos espacios. Bajo la gestión de Nayib Bukele, las alcaldías ya han perdido el acceso a los fondos FODES. Les prohibieron cobrar tasas por permisos de construcción y recientemente se creó una nueva entidad que recolectará residuos y se quedará con la mitad de los ingresos municipales por ese servicio.
En Guatemala, Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y expresidente de los 48 cantones de Totonicapán, fue detenido por el Ministerio Público el 23 de abril. El arresto está relacionado a supuestos hechos violentos durante las manifestaciones y bloqueos de 2023 contra la fiscal general Consuelo Porras, señalada de obstaculizar investigaciones, acusar a jueces y fiscales, proteger a políticos corruptos y actuar en conjunto con el expresidente Alejandro Yamatei. El presidente Bernardo Arévalo se pronunció sobre este hecho. La posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente desde el Ministerio Público. Posterior a las declaraciones de Arévalo, el Ministerio Público emitió un comunicado en sus redes sociales, donde afirma que el presidente ha intentado desacreditar su trabajo. Muere el Papa que canonizó a Romero. El Papa Francisco falleció el 21 de abril en la Casa de Santa Marta, su residencia en el Vaticano, a las 5:32 de la mañana, según la hora de Roma. Tenía 88 años. Según el informe médico oficial, la causa fue un derrame cerebral seguido de un paro cardiovascular. Francisco, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio, fue el primer papa latinoamericano y el primer jesuita en asumir el pontificado. Fue también un defensor activo de una iglesia más inclusiva y dialogante, con fuerte atención a temas sociales y migratorios. Pastor bueno, lleno de amor de Dios, cercano a sus hermanos, que viviendo el dinamismo de las bienaventuranzas, llegó hasta la entrega de su vida de manera violenta, mientras celebraba la Eucaristía. El 14 de octubre de 2018 declaró como santo a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. No fue su único gesto con la Iglesia Centroamericana. En febrero de 2019 levantó la suspensión al sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, que había sido castigado en 1985 por el Papa Juan Pablo II por su rol en el gobierno nicaragüense. En enero de 2022, Francisco beatificó al padre Rutilio Grande, asesinado en Aguilares en 1977. En esta última parte, Nelson Rauda, editor de contenido digital, reflexiona sobre cómo el caso de Kilmar Ábrego representa una diáspora que empieza a experimentar el desencanto y las promesas rotas del gobierno de Bukele. Es el turno de la diáspora. Nayib Bukele sigue siendo el político salvadoreño más popular de los últimos 40 años. Pero en ningún estrato hay más fervor que en la diáspora. El año pasado, Bukele obtuvo 97.9% de los votos de salvadoreños en el exterior para su segundo periodo inconstitucional. Bukele, a punta de marketing, se ha convertido en un símbolo cultural. En muchos países de Latinoamérica, la gente quiere un Bukele. Me ha pasado con conductores de Uber en Colombia, en Panamá y en Long Island. Digo que soy salvadoreño y ellos dicen qué buen presidente tienen. Pero eso está cambiando. La imagen de Bukele, sobre todo en Estados Unidos, se está transformando de un joven presidente, de un líder visionario, a un carcelero cruel. El Salvador para los estadounidenses ahora simboliza un lugar de castigo, un chiste para comediantes. Pero no es un chiste lo que le está pasando a familias en Estados Unidos y Venezuela. Es lo mismo que miles de familias salvadoreñas han pasado durante los últimos 3 años, con los casos de capturas arbitrarias durante el régimen de excepción. Y ahora le toca a la diáspora, representada en Kilmar Ábrego García, un padre de familia sin antecedentes criminales, al que 2 presidentes señalaron como pandillero. Algunos compatriotas en el exterior, parece, están por transitar el camino que ya pasaron otros defraudados por las promesas de Bukele. Los estudiantes de la Universidad de El Salvador, a quienes el presidente prometió más presupuesto y ahora desfinanció. Los vendedores del centro que votaron por él y fueron desalojados sin alternativas. Los profesores despedidos por mostrar las condiciones de escuelas. Los trabajadores de salud a quienes se llamó héroes durante la pandemia y ahora ven como sus plazas se suprimen. Y ahora es la diáspora. Ese bastión de Bukele que ve a un presidente que en la Casa Blanca no aboga por los miles de beneficiados del TPS, ni por otros con un estatus migratorio irregular.
Ni siquiera logró que El Salvador se librara de la guerra de aranceles de Trump. Solo se rió, solo dijo que sí. En el escenario global, los salvadoreños en el exterior no ven al Bukele de YouTube y Facebook, sino al político que el periodismo ha revelado durante años. Ese que incumple promesas. Antes de terminar, en El Faro creemos en la importancia de documentar la realidad en tiempos de convulsión. Te invitamos a acompañarnos a nuestra versión compacta del Foro Centroamericano de Periodismo el 5 y 6 de junio en Costa Rica. Para más detalles sobre el evento, encuentra los enlaces de nuestras redes sociales en la descripción de este episodio. Visita nuestro sitio web y síguenos en WhatsApp para más actualizaciones. Aquí termina nuestro episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. Gabriela Cáceres es nuestra productora. Gabriela y yo escribimos este episodio. El editor es Nelson Rauda. La producción de sonido y la música es de Omnium.